En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 12 de febrero de 2020, encontrándonos en el domicilio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, ubicado en la calle Carlos Septién García, número 39, Colonia Cimaterna de esta ciudad, para que tenga lugar la sesión ordinaria 03/2020 del Pleno de esta comisión. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como al artículo 14 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría Ejecutiva a proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde luego, presidente, bueno, hago constar que existen 3 asistencias, 0 faltas y 0 justificación. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar, declaro instalada la sesión e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Desde luego, presidente. 1. Verificación del quórum, declaración de existencia del mismo, instalación de la sesión. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 4. Avisos oficiales recibidos por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 186, diagonal 2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 6. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 01, diagonal 2020, en contra del Poder Ejecutivo. 7. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 13, diagonal 2020, en contra de la Fiscalía General del Estado. 8. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 16, diagonal 2020, en contra del municipio de San Juan del Río. 9. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 19, diagonal 2020, en contra de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEBEC. 10. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de recurso de revisión RR, diagonal MGC, diagonal 22, diagonal 2020, en contra del Poder Judicial. 11. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de recurso de revisión RR, diagonal PDP, diagonal MGC, diagonal 01, diagonal 2020, en contra de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. 12. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal EHHL, diagonal 149, diagonal 2019, en contra del municipio de Querétaro. 13. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal EHHL, diagonal 164, diagonal 2019, en contra de la Fiscalía General del Estado. 14. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal EHHL, diagonal 182, diagonal 2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 15. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal EHHL, diagonal 185, diagonal 2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 16. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal EHHL, diagonal 206, diagonal 2019, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 17. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal JRP, diagonal 112, diagonal 2019, contra el municipio de Huimilpan. 18. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal JRP, diagonal 380, diagonal 2019, en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro. 19. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de recurso de revisión RR, diagonal JRP, diagonal 18, diagonal 2020, en contra del municipio de Ezequiel Montes. 20. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal JRP, diagonal 30, diagonal 2019, en contra de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 21. Asuntos generales.
La secretaria se somete a consideración de los integrantes del Pleno en la orden del día que ha sido presentada, solicitando yo en lo personal poder subir un punto que no alcanzó a ser inscrito en la orden del día del expediente RR-DAIP-JTR-386-2019 en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Así se somete a aprobación de los integrantes del Pleno con esa adición. ¿Quién esté a favor a manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Para desahogar el tercer punto del orden del día, consta en aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior y en virtud de que el acta les fue enviada a cada uno de los comisionados y al no recibir observaciones, se propone ver su lectura y realizar la votación respectiva. ¿Quién esté a favor a manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos, se procede a la firma de la misma. De igual forma, para desahogar el cuarto punto del orden del día, consteten avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le concede el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para la lectura de los mismos. Bueno, les informo que llegó el oficio suscrito por el maestro José Luis de la Vega Villegas, director divisional de Evaluación y Control y titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Aguas, por medio del cual solicita a esta comisión de la manera más atenta oriente a este sujeto obligado en relación a qué unidad administrativa del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y en su caso sea tan amable de proporcionar datos de contacto, podrían apoyar con la carga de archivos en formato Excel en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es cuanto. Continuando con el quinto punto del orden del día, constata el análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAIP-MG-186-2019 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto que fue asignado a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo, se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente. Con el permiso del Pleno, se trata efectivamente de una solicitud de acceso a la información a dicho Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Querétaro, mismo que se presenta solicitando 5 puntos. Primero, los archivos de video de las comparecencias de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ante la Comisión de Selección. 2. Los archivos de video de las sesiones de la Comisión de Selección correspondientes al proceso de selección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del año 2017. 3. Los archivos de video de las comparecencias de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ante la Comisión de Selección. Este punto se refiere a las comparecencias del año 2018. 4. Los archivos de video de las sesiones de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción correspondientes al proceso de selección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 2018. 5. Los archivos de video de cualquier otra actividad de la Comisión de Selección de ese Sistema Estatal Anticorrupción relacionada con el cumplimiento de sus funciones. Los motivos de inconformidad se dan en virtud de que el sujeto obligado omite proporcionar respuesta a dicha solicitud presentada el 29 de abril de 2019, y en este sentido tenemos que efectivamente se trata de información pública con base en el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y se señala que el sujeto obligado omite dar contestación en tiempo y forma a dicha solicitud, razón suficiente para que el recurrente haya interpuesto el recurso de revisión que hoy nos ocupa. Posteriormente, al solicitar el informe justificado, el licenciado Iván Alonso Hernández Cruz, titular de la Unidad de Transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción, señala lo siguiente. Dice que en relación a la información que requiere el ciudadano, señaladas en los puntos del 1 al 5 que acabo de enunciar, esta unidad de transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es incompetente para proporcionar la información solicitada, toda vez que en términos del artículo 7, fracción primera y segunda de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro,
El sistema está integrado por los integrantes del comité coordinador y el comité de participación, y en términos del artículo 18, fracciones primera y segunda de la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción, la legislatura del Estado constituirá una comisión de selección, por lo que la petición deberá dirigirse a esa legislatura y o comisión de selección para obtener la información solicitada. En virtud de ese informe justificado, el recurrente realiza manifestaciones al respecto, señalando, en primer lugar, que resulta evidente que el sujeto obligado no ha demostrado que con motivo de su negativa la información solicitada esté prevista en una de las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia del Estado, o que la información a que se refiere o alguna de sus facultades, competencias o funciones. Del informe justificado tampoco se desprende que el Sistema Estatal Anticorrupción haya procedido en términos de la Ley de Transparencia para declarar su incompetencia respecto a la información que solicita, fundando en los artículos 15, 43, fracción segunda y tercera, así como el artículo 46, fracción decimotercera y 134. Señala además que el sujeto obligado afirma que no es competente para proporcionar la información solicitada y desconoce a la comisión de selección como parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, es necesario manifestar que dicha alegación se deriva de una visión, lectura o interpretación limitada o sesgada acerca de la constitución, integración y funcionamiento sobre el sistema anticorrupción local, y con lo cual pretende justificar en términos de su respuesta la no entrega de la información, obstruyendo en consecuencia el ejercicio de su derecho. Al entrar al análisis de dicho informe, respuesta del recurrente, tenemos que la incompetencia que dice tener el sujeto obligado respecto a la información solicitada tiene sustento en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Querétaro, que establece en su artículo 7º, que el sistema estatal se integrará por los integrantes del comité coordinador y, fracción segunda, el comité de participación ciudadana. El artículo 18 establece que los integrantes del comité de participación ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento. Fracción 1, que la legislatura del Estado constituirá una comisión de selección conformada por 9 integrantes, la cual estará en funciones por un periodo de 3 años, y establece una serie de lineamientos en 2 incisos. Posteriormente, en ese artículo 18, en su fracción segunda, señala que la comisión de selección deberá emitir una convocatoria con el objeto de realizar una consulta pública en el Estado dirigida a toda la sociedad en general para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos. Ahora bien, por cuanto vea la estructura del Poder Legislativo, tenemos que son órganos integrantes del mismo las comisiones ordinarias y las comisiones especiales, de conformidad con el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del cual se transcribe lo siguiente. Señalamos que en el artículo 114 de esa ley orgánica dice que las comisiones podrán requerir en el ámbito de su competencia a los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los municipios y los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, información necesaria para el estudio, análisis y dictamen de los asuntos que les sean turnados con motivo de su comisión. Ahora bien, vale la pena poner especial atención en el artículo 146, que habla de las comisiones especiales. Señala que la legislatura podrá constituir comisiones especiales para la investigación o despacho de asuntos específicos que requieran un tratamiento particular. En este sentido, estas comisiones se conformarán y funcionarán con las mismas facultades que la ley otorga a las ordinarias. El acuerdo de su creación precisará su integración, su objeto y el alcance de su cometido. Cumplido este o al término del ejercicio constitucional de la legislatura, serán disueltas sin necesidad de declaratoria formal, debiendo rendir un informe al término de su gestión. Al realizar un análisis de las facultades que tiene el sujeto obligado dentro de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, no se desprende ninguna atribución o facultad que lo obligue a generar o poseer la información solicitada, toda vez que de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se sostiene que emana la comisión de selección que constituye a fin de seleccionar a los integrantes
que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana. Supuesto que encuadra en lo establecido por el artículo 8 de la ley en la materia, numeral que señala que la autoridad no está obligada a proporcionar información que no se encuentre en su posesión al momento de efectuarse la solicitud de información. En consecuencia, y toda vez que el Sistema Estatal Anticorrupción funda y motiva la respuesta otorgada en el informe justificado, este órgano de acceso a la información, mediante esta ponencia, propondría determinar que se sobresea el presente recurso de revisión con base en el artículo 154 de la ley en la materia. Es cuanto. Las comisionadas se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido propuesto. ¿Quién está a favor a manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el punto 6 del orden del día, consiste en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR-DAC-MGC-01-01-2020 en contra del Poder Ejecutivo, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia de la Comisión María Elena Guadarrama Conejo. Se le concede el uso del voto. Gracias, presidente. Si me permiten, quisiera proponer en bloque los puntos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en virtud de que respectivamente se trata de recursos de revisión interpuesto contra el Poder Ejecutivo, contra la Fiscalía General del Estado de Querétaro, contra el municipio de San Juan del Río, contra los CEBEC, contra el Poder Judicial y por último contra la Defensoría de Derechos Humanos, en virtud de que todos estos comparten que no cumplieron con los requisitos contemplados en el artículo 140, 142 y 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, se estaría proponiendo su desechamiento. Se pone a consideración que van a ser leídos todos los puntos en un solo acto. ¿Quién está a favor de manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Se le concede el uso de la voz a la comisión. Gracias. Sí, anticipaba entonces que respecto a estos recursos de revisión que respectan al RR-DAIP-MGC-001-2020, omitiré las primeras siglas para ya nada más enunciar los expedientes de que se trata: el 13 de 2020, el 16 de 2020, el 19 de 2020, 22 de 2020 y 01 de 2020. Todos ellos, como ya mencionaba, en contra del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el municipio de San Juan del Río, CEBEC, Poder Judicial y Defensoría de Derechos Humanos, respectivamente. Estaría proponiendo se sobresean, toda vez que muchos de ellos se presentaron a destiempo o no cubrirán con diversos requisitos que la ley en la materia establece para que sean procedentes los recursos de revisión. Es cuanto. Las comisionadas se somete a aprobación de los integrantes del Pleno los puntos del orden del día, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, en los términos planteados por la comisionada María Elena Guadarrama. ¿Quién está a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueban por unanimidad de votos. En cuanto al punto 12º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAC-EHL-149-149-2019 en contra del municipio de Querétaro y toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue turnado a la ponencia del comisionado de Horacio Hernández López. Se le concede el uso del voto. Muchas gracias, presidente. Me permito exponer a este pleno el siguiente asunto que recae sobre una solicitud de información que se presentó al municipio de Querétaro, en el cual se solicitaba lo siguiente: de la colonia Villas del Mesón, delegación Santa Rosa Jauregui, Querétaro, calle Hacienda Buenavista, avenida Piquilla, circuito del Mesón, calle Santa Rosa, calle Santa María, durante el periodo de 1 de enero de 2015 al 11 de marzo de 2019, solicita el número de delitos denunciados, el tipo de delito, el indicar el estatus de las denuncias,
indicar la autoridad que atendió la denuncia, indicar el domicilio afectado y el nombre del denunciante. En este sentido, mediante oficio SSPM /CCAJ 2084/2019, el sujeto obligado responde lo siguiente. En cuanto al número y tipo de delitos denunciados a la policía, la policía encargada de generar el informe, que es la titular de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial para la Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que después de realizar una búsqueda en las bases de datos internas de la Secretaría, señala que derivado del uso de una tableta que fue implementado para la toma de denuncia de delitos patrimoniales, se entrega la información solicitada por el recurrente, y por lo que ve al estatus y la autoridad que atendió la denuncia, es necesario establecer que, conforme al estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de la Fiscalía, del fiscal del Estado. En este sentido, no obstante que el personal operativo de la Secretaría, a través del sistema denominado Cosmos, que fue implementado para la toma de denuncias de delitos patrimoniales mediante el dispositivo electrónico que ya ha sido referido, se cuenta que la Secretaría cuenta con atención de hechos en la toma de conocimientos como primer respondiente, más no el trámite correspondiente a la Fiscalía General del Estado. En este sentido, conforme a la información que generan ellos, y después de explicación agrega una tabla respecto a el desglose de los delitos, del tipo de delito que se ha recibido en las colonias mencionadas. En este sentido, el recurso de revisión se interpone señalando que no hubo respuesta a su solicitud. En este sentido, el requerir informe justificado, el municipio de Querétaro señala que, con fundamento en lo que dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se notificó en tiempo y forma al solicitante la prórroga para dar respuesta a su solicitud, en virtud de que se tenía que generar cierta especialización por la cantidad de información solicitada y conforme a la especificidad que se necesitaba. En este sentido, se envió esa prórroga y posteriormente se dio respuesta a la solicitud dentro de ese plazo de prórroga para cumplir con su obligación legal. En este sentido, y una vez analizado la documentación anexada por el sujeto obligado, tenemos que efectivamente, a diferencia de lo que señala el recurrente, que no recibió la información, sí se acredita que se cargó en la Plataforma Nacional de Transparencia tanto la prórroga como la respuesta a su solicitud de información. En este sentido, es propuesta de esta ponencia considerar que el sujeto obligado sí dio respuesta a la solicitud del recurrente dentro del plazo legal establecido por medio del sistema electrónico correspondiente a la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se propone que la información, que el presente recurso de revisión se deseche en virtud de que no hay un motivo legal para presentarlo. Es cuanto. El comisionado se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido presentado. Quien esté a favor hace manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 13º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAE/EHH de /164/2019,
en contra de la Fiscalía General del Estado, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado al comisionado Eric Horacio Hernández López, por lo cual se le concede el fuero. Gracias, presidente. A continuación me permito exponer también la siguiente propuesta, que recae a un recurso de revisión interpuesto a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, mediante la cual solicitaba saber que para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 el total de policías estatales, 2, cuántos policías estatales en el ejercicio de sus funciones fueron denunciados por parte de civiles y el motivo de esta, 3, dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha dictado resolución al caso, 4, en caso de dictar sentencia definida, saber si dicha autoridad continúa activa en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, mediante un oficio sin número, la Fiscalía General de Justicia del Estado da respuesta al recurrente, señalando que cuando vea los puntos 1 y 4 de su solicitud, informa que no son depositarios de la información, toda vez que la Fiscalía General del Estado, acorde a lo establecido con el artículo 30 bis de la Constitución Política del Estado de Querétaro y en relación a los artículos 1, 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, esa institución es un organismo constitucional autónomo encargado de la procuración de justicia en el Estado, en el ámbito de competencia y de conformidad con la Ley de Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. Corresponde a dicha dependencia que la información referente al total de policías estatales corresponde a dicha autoridad, y conforme a las sentencias dictadas también corresponde al Poder Judicial del Estado. Y por cuanto ve a los puntos 2 y 3 de la solicitud de información referente a denuncias y la etapa de las denuncias que se han presentado en contra de policías, eso sí se declara competente y entrega la información solicitada. En este sentido, el quejoso se duele señalando que la información no se entrega de manera completa, sin especificar el delito cometido, desglosando por los años, es decir, establece una modalidad diferente en su recurso de revisión que en relación a la solicitud de información. En este sentido, al brindar el informe justificado, la Fiscalía del Estado también señala y reitera que tanto los puntos 1 en cuanto al total de los policías estatales no le corresponde a dicha dependencia, y tampoco el dictar las sentencias correspondientes, y reitera que la información solicitada en los puntos 2 y 3 fue debidamente entregada, y así lo acredita. En este sentido, y una vez analizada la solicitud de información, tenemos que esta ponencia considera que dentro de la propia ley estatal de acceso a la información pública del Estado de Querétaro, no es válido tratar de replantear la solicitud de información en el recurso de revisión, y tenemos que efectivamente, en términos de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el artículo 6 de la Ley de Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana la dependencia encargada de la seguridad estatal, y para el cumplimiento de sus funciones está integrada, entre otros, por el Cuerpo de Policía Estatal, correspondiendo en efecto a un sujeto obligado diverso al que se le presentó la solicitud de información. Ahora bien, respecto a los puntos 2 y 3, tenemos que el sujeto obligado proporcionó la información desglosada en los términos que se solicitaron inicialmente. Y por cuanto ve al punto 4, se considera que corresponde a la autoridad judicial como la competente para dictar las sentencias correspondientes relativas a la solicitud de información. En este sentido, y con fundamento en el artículo 149, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es propuesta de esta ponencia que la Comisión sobresea el presente recurso de revisión respecto a la información solicitada en los puntos 1 y 3 respecto a las denuncias en las que se ejerció acción penal
y confirmar la información referida en el punto 4, que sí fue respondida por parte del sujeto obligado. Es cuanto. Las comisionado se somete a aprobación de los integrantes del pleno, el punto que ha sido referido. ¿Quién está a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el 14º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAIC-IHL-182-2019 en contra de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto también le fue asignado a la ponencia del comisionado Nicolás Hernández López. Se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Quisiera proponer a los integrantes del Pleno, antes de entrar a la propuesta de este asunto, poder desahogar en un solo acto este punto correspondiente al recurso de revisión 182 y el siguiente punto correspondiente al 185, en virtud de tratarse del mismo solicitante de la información, es también el mismo sujeto obligado, y el contenido de la solicitud de información es similar, por lo cual quisiera desahogarlo en un solo punto. Se somete a consideración de los integrantes del Pleno desahogar en un solo punto los asuntos del orden del día 14º y 15º por los motivos señalados por el ponente. ¿Quién esté a favor de manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Se le concede el uso de la voz a la comisión. Gracias, presidente. Bueno, en estos puntos me permito señalar que se recibieron 2 recursos de revisión en contra de la falta de respuesta por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a 2 solicitudes de información en las que requiere lo siguiente. En la referente al 182 solicita que se le proporcione información en siguiente: 1.1, copia de la convocatoria emitida por la Comisión de Selección para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro en el año 2017. En el 1.2, una lista de los medios de comunicación, digitales, electrónicos, impresos o cualquier otro tipo y plataformas digitales, máquinas de internet, redes sociodigitales o cualquier otra a través de las cuales haya difundido la convocatoria señalada en el punto anterior 1.1. 1.3, evidencia visual, que puede consistir en imagen, fotografía, captura de pantalla, cualquier otro similar de la difusión de la convocatoria en los medios o plataformas que se señalan en el punto anterior 1.2, o en su caso de no contar con evidencia gráfica o visual, aportar documentación que compruebe la difusión de la convocatoria en los medios o plataformas que se señalen en el punto anterior 1.2. El punto 1.4, la lista de los inmuebles o lugares en los cuales haya difundido la convocatoria señalada en el punto 1.1 a través de la propaganda impresa, convocatoria o información sobre la misma, como flyers, pósters, banners, lonas o similares que implican publicidad y difusión, y audiovisual, convocatorias o información sobre la misma en pantallas o instrumentos similares que implican publicidad o difusión. En el punto 1.5, la descripción de cualquier otra acción o acciones de difusión de la convocatoria señalada en el punto 1.1, aportando alguna evidencia visual o, en caso de no contar con ella, un documento que compruebe que se llevaron a cabo en cada caso. Respecto al punto 2.1, copia de la convocatoria emitida por la Comisión de Selección para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro para el año 2018, de los cuales se derivan los mismos puntos solicitados para el punto 1.1 correspondiente al año de 2017. Y por su parte, la solicitud de información referida del 185 se solicitó lo siguiente: 1. Los documentos que dan cuenta del desarrollo del proceso y la toma de decisiones correspondientes a la selección y nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro en el año 2017. Y 2. Los documentos que dan cuenta del desarrollo del proceso y la toma de decisiones correspondientes a la selección y nombramiento de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro en el año 2018.
Lo solicitado en los puntos anteriores refiere a la documentación generada por la Comisión de Selección en el ejercicio de sus atribuciones con base en las convocatorias emitidas para conformar el Comité de Participación Ciudadana, tanto en el año 2017 como en el 2018. Por tanto, la documentación puede constar de convocatorias, listas de asistencia, actas, minutas, órdenes del día, notificaciones, acuerdos generados, resolutivos, acuses de recibo y o cualquier otro documento en el que se plasma el cumplimiento de las funciones de la Comisión de Selección. Los documentos solicitados en los puntos anteriormente descritos son requeridos por un servidor en formato digital. En ambos asuntos, el quejoso manifiesta que no recibió respuesta a sus solicitudes de información, por lo que únicamente acredita haber presentado mediante la solicitud de información, así como la impresión de diversas pantallas de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la que se deriva que efectivamente no hubo una carga de respuesta a esta información. Es el caso que una vez solicitado el informe justificado a el Sistema Estatal Anticorrupción, en dicho escrito el Secretariado Ejecutivo manifiesta que la información solicitada en cada una de las solicitudes de información no es competente del Sistema Estatal Anticorrupción, toda vez que se refiere a solicitudes a información correspondiente a la Comisión de Selección En este sentido, también pretende señalar que se dio respuesta a la solicitud de información haciendo una carga de las respuestas correspondientes. Dichas cargas efectivamente se hicieron, pero fuera del plazo que tenía el sujeto obligado para ello. En este sentido, y una vez analizado el contenido de las dos respuestas, tenemos que en la referente a la 182, además de señalar que no es competente de la información correspondiente por no ser de su instancia, también es cierto que señala que conforme a lo que encontraron en sus archivos encuentra diversa información, la cual entrega al recurrente. En este sentido, y una vez analizado para realizar el sentido de estas resoluciones, tenemos que efectivamente se acredita que el sujeto obligado no entregó la información en el tiempo correspondiente. Sin embargo, y argumentando, señalando que no es competente para poder tener esa información, tenemos que analizar efectivamente el contenido de la solicitud de información respecto a la Comisión de Selección. En este sentido, tenemos que efectivamente la propia ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 18 de abril de 2017, establece en su artículo 7º que el Sistema Estatal Anticorrupción se integra por fracción primera, los integrantes del Comité Coordinador, y fracción segunda, el Comité de Participación Ciudadana, sin hacer referencia alguna a la Comisión de Selección como parte de este sistema. También el artículo 8º y 10º de la ley referida establecen tanto las atribuciones como la conformación del Comité Coordinador, señalando lo siguiente. Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas estatales en materia de combate a la corrupción, todas ellas en estricto apego a lo que establezca el sistema nacional. Por su parte, el artículo 10 señala, cito, son integrantes del Comité Coordinador, fracción primera, un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. Fracción segunda, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización. Fracción tercera, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Fracción cuarta, el titular de la Secretaría de la Contraloría. Fracción quinta, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Fracción sexta, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Y fracción séptima, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
En ninguna de esas fracciones tampoco se hace referencia a la integración por parte de la comisión de selección como parte de este comité coordinador. Por su parte, los artículos 15 y 16 de la Ley del Sistema Estatal de Anticorrupción definen que las atribuciones e integración del comité coordinador, que se menciona como parte del sistema señalando artículo 15, el Comité de Participación Ciudadana tiene como finalidad coadyuvar en términos de esta ley el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales, académicas y relacionadas con las materias del sistema. Artículo 16, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que la presente ley establece para no ser nombrado secretario técnico. Ahora bien, ese es el artículo 18 del mismo ordenamiento que he estado haciendo referencia, que se hace la mención de la existencia de la comisión de selección. Si está siendo esta constituida por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y en dicho numeral, además de precisarse lo anterior, se señala el procedimiento de su función, señalando artículo 18, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento. Fracción primera, la legislatura del Estado constituirá una comisión de selección conformada por 9 integrantes, la cual estará en funciones por un periodo de 3 años de la siguiente manera, y después se describe justamente el procedimiento. El artículo 3, transitorio de la misma ley citada, determina el procedimiento que la legislatura del Estado debe realizar con el fin de designar a los integrantes de la comisión de selección al determinar lo siguiente. Artículo 3, la legislatura del Estado deberá designar a los integrantes de la comisión de selección dentro de los 20 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. La legislatura del Estado, a través de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, expedirá formal convocatoria pública que detallará el proceso de elección de la comisión de selección conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, misma que considera lo siguiente y establece justamente el procedimiento. De lo anterior, si bien es cierto que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no define la naturaleza jurídica de la comisión de la selección, se considera que no corresponde a este órgano garante definirla. También lo es que resulta fundada la afirmación del sujeto obligado en su informe justificado al señalar que no es competente de proporcionar la información en virtud de que efectivamente la comisión de selección no es integrante del sistema estatal anticorrupción, por lo que no existe fundamento para ordenar la entrega de la información a dicho sujeto obligado, no obstante no haber respondido en tiempo. Ahora bien, no escapa a esta ponencia que el sujeto obligado entregó cierta información de la solicitada en el recurso, en la solicitud de información derivada del recurso 182, argumentando que estaba en sus archivos sin precisar la razón de por qué se encontraba en sus archivos, siendo que no es información de su competencia. Al respecto, nos manifestamos que el que haya entregado dicha información no constituye de ninguna manera que sea la autoridad generada de dicha información, y en todo caso o bien se trató de un error o bien cumple con su obligación de observar el principio de máxima publicidad de entregar la información que, si bien no generó, encontró por alguna causa dentro de sus archivos. Por su parte, el recurrente no hizo manifestación al informe justificado, pues su escrito fue presentado fuera del plazo que tenía para ello. Ahora bien, trató de presentar su escrito también argumentando, haciendo algunos argumentos en sus alegatos, documento que se presenta y va también justamente en determinar las consideraciones que a su parte correspondían respecto a ese mismo informe justificado, razón por la cual esta ponencia considera, como se determinó en el momento procesal oportuno, señalar que no se podía considerar, tomar en cuenta las consideraciones vertidas respecto al informe justificado por parte del recurrente por haber sido presentado fuera del plazo. Tanto el documento que presentaba como
consideraciones al informe justificado es el mismo documento que presenta para la etapa de alegatos. En este sentido, y de conformidad con lo expuesto y fundado, toda vez que el sujeto obligado efectivamente acredita que no es competente para generar la información solicitada antes de dictarse la resolución de esta causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es propuesta de esta ponencia sobreseer ambos recursos de revisión en virtud de no establecerse que la comisión de selección sea integrante del sistema estatal anticorrupción. Es cuanto. Las comisionado se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, los puntos 14 y 15 del orden del día, en los términos propuestos por el ponente. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueban por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el punto 16 del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAC/EHH/206/2019 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto le fue turnado al comisionado Eric Horacio Hernández López, por lo cual se le concede el uso de la. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, me permito proponer al Pleno el siguiente asunto. Se deriva de una solicitud de información del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, en el cual se solicitó lo siguiente: copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas, funcionamiento y organización interna. 2. Copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas de funcionamiento y organización interna. 3. Copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno del Comité de Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas de funcionamiento y organización interna. 4. Copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas de funcionamiento y organización interna. 5. Copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas de funcionamiento y organización interna. Y 6. Copia o ejemplar de todos los instrumentos normativos de carácter interno de cualquier otro órgano o instancia que forme parte de la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, es decir, aquellos que constituyen sus reglas de funcionamiento y organización interna a los referidos instancias. Adicionalmente a la entrega de los documentos, solicito se requiera que en cada punto que se señalen las fechas de aprobación y en su caso de publicación oficial para el instrumento normativo de carácter interno, lo anterior en los casos que el propio documento no lo señalase. Los instrumentos normativos internos pueden ser reglamentos, protocolos, reglas de operación, manuales, acuerdos, criterios, políticas y o cualquier otra figura similar que sea formalmente reconocida por cada uno de los órganos e instancias del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro y que por tanto resulten obligatorios en los términos de observancia y cumplimiento. La información o documentos solicitados en los puntos anteriores descritos es requerida por un servidor en formato digital. El recurrente manifiesta que no recibió respuesta a su solicitud de información, por lo que presenta el recurso de revisión correspondiente. Es el caso que una vez que se radica y se califica la procedencia del recurso de revisión, se requiere el informe justificado al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual señala, niega la situación de no haber entregado la información, señalando que se da la respuesta a cada uno de los puntos solicitados, señalando por cada uno de los puntos que se hace el conocimiento en los puntos 1, 2, 1, 2 y 5 y 6, que la información está en proceso de aprobación y únicamente pretende responder respecto a los puntos
3 y 4 de la propia ley, 3, 4 y 6 de la solicitud de información, señalando unas direcciones electrónicas en la cual pretende que se puede consultar la información solicitada. Sin embargo, del propio informe justificado, así como del análisis de las cargas hechas en la Plataforma Nacional de Transparencia, tenemos que en términos de la Ley Estatal de Acceso a la Información, el sujeto obligado no realizó la carga ni respondió en el plazo legal para ello, siendo que la carga de la información la hizo posterior a que feneció el plazo para realizar tal circunstancia. En este sentido, además, señala, no hacen las cargas de los documentos propiamente dichos, sino únicamente de un oficio donde se establecen las direcciones electrónicas donde se supone que se puede consultar la información, cosa que también va en contra de lo dispuesto por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, que da un plazo únicamente de 5 días para poder responder y remitir a las fuentes de consulta cuando ya está cargada la información. No es el caso que se proporciona por haberse hecho fuera de tiempo. Una vez analizada también la información, únicamente señala que está en proceso de aprobación. Sin embargo, no menciona de manera fundada y motivada la existencia de dicha información, haciendo únicamente esa mención. En este sentido, y toda vez que queda acreditado que efectivamente el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo que la ley le concede para ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es propuesta de esta ponencia ordenar al sujeto obligado a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada y entregarla al recurrente en copia electrónica, sin limitarse a señalar solamente la fuente de consulta. Asimismo, deberá señalar que la información deberá mostrarse de manera clara y comprensible, tal y como obra o se desprende de los archivos existentes, salvaguardando los datos personales que en su caso corresponden, y en caso de inexistencia, el Comité de Transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción deberá emitir la resolución que confirme dicha inexistencia de la información y no limitarse únicamente a mencionar esta circunstancia. Esa es la propuesta, es cuanto. Gracias, comisionado. Se somete a aprobación de los informes en pleno, como que se ha referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto 17 del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAC/JRP/112 en contra del municipio de Huimilpan, conforme al tema de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto me fue turnado, por lo cual lo menciono a continuación. El recurrente le solicita al municipio de Huimilpan el listado de los cambios de uso de suelo desde el 2015 al 2017, que incluye el nombre del solicitante, extensión en metros cuadrados de los predios, ubicación, tipo de suelo anterior, tipo de suelo aprobado, número de metros aprobados, fecha en que se hizo la petición y en la que se autorizó en cabildo. Asimismo, solicitas el informe en los ingresos trimestrales obtenidos por el pago de predial de 2015 a 2018. No se generó una respuesta por parte del sujeto obligado, lo cual motiva el recurso de revisión, señalando como agravo por parte del particular el incumplimiento del sujeto obligado para presentar la información solicitada. Una vez que rinde su informe justificado, el sujeto obligado refiere que no se recibió la solicitud de información presentada por el recurrente en el correo electrónico proporcionado para ello. Entrando al análisis de este asunto, tenemos que la solicitud de información no se presentó en la dirección de correo electrónico que se proporciona en la página de internet del sujeto obligado, por lo cual no se puede materializar una falta de respuesta a la misma. En consecuencia,
se actualiza una causa de improcedencia del recurso. Es, por lo tanto, propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión. ¿Es cuanto? Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno. ¿Quién está a favor de manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto 18º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAC/JRP/380/2019 en contra de los servicios de salud del Estado de Querétaro, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto también fue turnado, por lo cual lo menciono a continuación. El recurrente solicita servicios de salud del Estado de Querétaro, presenta una solicitud de información el día del 19 de noviembre de 2019 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 810.819 y tenemos que el día 19 de noviembre del 2019 se recibió a través de la misma plataforma el recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Sin embargo, al realizar un análisis de los requisitos del recurso de revisión contenidos en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se observó que el promovente no precisó sus razones o motivos de inconformidad, por lo cual se le requirió en el acuerdo de fecha 17 de diciembre para que informara puntualmente a esta comisión las razones o motivos de inconformidad en relación con la respuesta recibida por parte del sujeto obligado, apercibido de que en caso de no dar cumplimiento sería procedente el desechamiento del presente recurso. En fecha 18 de diciembre de 2019 se notificó dicho acuerdo al recurrente en el correo electrónico señalado para recibir notificaciones sin que haya dado cumplimiento a lo requerido. Luego entonces es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión por no cumplir con los requisitos que la ley de la materia establece de conformidad con la fracción segunda del artículo 153 de la ley de referencia y en consecuencia se ordena el archivo del presente asunto como asunto totalmente concluido. Es cuanto, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el 19º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR-DAC/JRP/18/2020 en contra del municipio de Ezequiel Montes, y ya que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto también fue turnado, lo señalo a continuación. El recurrente promueve una solicitud de acceso a la información al municipio de Ezequiel Montes, pidiendo concretamente los eventos realizados en 2018 y 2019, el costo, nombre de la empresa que se la adjudicó, en caso de que exista, la justificación de celebración del evento y los resultados obtenidos de cada uno de ellos. La respuesta del sujeto obligado es que le proporciona la información solicitada. No obstante, promueve un recurso de revisión, el particular manifestando inconformidad con la respuesta. No se requiere informe justificado, ya que una vez que se entra al análisis del presente asunto, el nombre del solicitante de la información es Juan López, siendo que la persona que presenta el recurso lo hace con un nombre distinto al señalado en la solicitud. Es decir, se trata de personas diferentes, en contravención con el requisito previsto en la fracción segunda del artículo 142 de la ley en la materia. En consecuencia, es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión. Es cuanto, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno. Quien está a favor, así manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el 20º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAC/JRP/30/2019 en contra de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto también fue turnado, por lo cual lo señalo a continuación. Nos fue solicitada a esta comisión los recibos de luz de la dependencia de los últimos 2 años
así como el número de lámparas, focos u otro que genere luz. Solicita además que se le indique cuáles se quedan encendidas en las noches, al concluir las funciones y en vacaciones, así como el motivo justificado para realizarlo. La respuesta que se emitió por parte de la comisión fue la de entregar la información solicitada. No obstante, se promueve un recurso de revisión manifestando como agravio que la respuesta es incompleta. Una vez que entramos al análisis del presente recurso, tenemos que el nombre del solicitante de la información es Ana Arredondo, siendo que la persona que presenta el recurso lo hace con un nombre distinto, es decir, se trata de personas distintas, en contravención con el requisito previsto en la fracción segunda del artículo 142 de la materia. En consecuencia, es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión. ¿Es cuánto? Somete a aprobación de los integrantes del Pleno. ¿Quién está a favor? ¿A manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el 21º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAIF/JRP/386/2019 en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y toda vez que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto me fue turnado, lo menciono a continuación. La recurrente presentó una solicitud de información el día 29 de octubre de 2019 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 759.619 dirigido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En fecha 2 de diciembre de 2019 se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Sin embargo, al realizar un análisis de los requisitos del recurso de revisión contenidos en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se observó que la promovente no precisó sus razones o motivos de inconformidad, por lo cual se le requirió en el acuerdo de fecha 14 de enero para que informara puntualmente esta comisión las razones o motivos de inconformidad en relación con la respuesta recibida por parte del sujeto obligado, apercibida de que, en caso de no dar cumplimiento, sería procedente el desechamiento del presente recurso. En fecha 17 de enero de 2019 se notificó dicho acuerdo a la recurrente en el correo electrónico señalado para sus notificaciones, sin que haya dado cumplimiento a lo requerido. Luego entonces es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión por no cumplir con los requisitos que la ley en la materia establece, de conformidad con la fracción segunda del artículo 153 de la ley en referencia, y por consecuencia se ordena el archivo de la presente causa como asunto totalmente concluido. ¿Es cuánto? Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, con lo que ha sido referido. ¿Quién está a favor de manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Una vez agotados los puntos anteriores y encontrándonos en asuntos generales, consulto a los presentes si tienen algún punto a tratar y de ser así, favor de escribirlos por la Secretaría Ejecutiva. Sí. Quisiera nada más destacar la convocatoria para el plan para la construcción del plan de acción municipal con Querétaro. ¿La convocatoria Para construir el plan de acción municipal del municipio de Querétaro. Presidente, le informo que existe nada más un punto inscrito en asuntos generales, que sería destacar la convocatoria para construir el plan de acción municipal entero. Gracias. Se concede el uso de la voz a la comisionada Marilena Guadarrama. Gracias, comisionado. Pues solo para plantear en el pleno que el día de hoy arrancamos la convocatoria de manera conjunta con el municipio de Querétaro para la construcción del plan de acción municipal que se está convocando a organizaciones de sociedad civil, sobre todo con expertise en 2 ejes que son de los que se abordarán una serie de diálogos para robustecer las políticas públicas. En primer lugar, con respecto al eje de derechos humanos y cultura de paz. Segundo, respecto a rendición de cuentas, combate a la corrupción y transparencia en temas de obra pública con perspectiva social.
Estas mesas de diálogo se estarán llevando a cabo con base en los lineamientos que este pleno ya aprobó para estructurar los trabajos de gobierno abierto, y se estarán llevando a cabo el día 20 de febrero, 27 de febrero y con posibilidades de hacer una tercera mesa el 5 de marzo, con la finalidad de obtener todos los datos, información, propuestas, ideas, etcétera, con sociedad civil organizada. Y bueno, pues este órgano garante estará a su vez sistematizando toda esa información y vigilante de que estos ejercicios se sigan llevando a cabo con participación, con el ánimo de colaboración, pero sobre todo haciendo del acceso a la información pública una herramienta de utilidad pública para la toma de decisiones. Es cuanto. Gracias, comisionada. Se toma nota. Se le desea mucho éxito en esta sesión. No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 12 horas con 14 minutos del día de su inicio, se da por terminar la sesión de pleno, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva a que elabore el acta respectiva. Muchas gracias.